Hola jóvenes. Bien, estuvimos hablando en la clase pasada de relación de la antropología con otras ciencias, algunas clasificaciones, etcétera. El tema que nos corresponde ver hoy es el de desarrollo histórico. Desarrollo histórico de la antropología. Es prácticamente cómo fue evolucionando, cómo fue avanzando el estudio de la antropología a lo largo del tiempo y cómo este fue tomando mayor relevancia con el transcurso de. La presencia principal de la antropología se da en Europa en el siglo XIX. Ojo, ustedes tomen sus notas completas porque luego me anotan solamente esto, pero no saben ni a qué se refiere, ¿sale? Entonces ustedes sí vayan tomando las notas de manera completa. Reitero, su presencia principal fue en Europa en el siglo XIX, pero tiene sus orígenes en la antigua Grecia y Roma. ¿Sale? Esto no quiere decir que otros pueblos en otros pueblos no hubiesen personas que estudiaran lo que es la antropología, ¿sale? Solamente que fue en la antigua Grecia y Roma donde tuvieron mayor difusión y donde eh, se dio un estudio más representativo de lo que eran las costumbres o historias de sus pueblos. De, de entre los principales exponentes o los estudiosos de ello, aquí es donde toma mayor relevancia, pero los estudios se inician acá, ¿sale? Como reiteración. Uno de los filósofos que se enfocó al estudio de la antropología fue Sócrates, el cual tenía un método de enseñanza llamado dialéctica, el cual consistía en una serie de preguntas y respuestas para lograr que el discípulo llegara a una verdad. Por ejemplo, en lugar de darle la respuesta que él creía, iba haciendo una serie de preguntas a modo de que la otra persona llegase por él mismo a la verdad o a la concientización del razonamiento. El siguiente filósofo fue el señor Aristóteles, quien retoma la dialéctica de Sócrates y la convierte en un nuevo método o modelo de enseñanza llamada dialéctica retórica. Este método de enseñanza consistía en el arte de hablar bien y ya sea de modo escrito o hablado, con el fin de deleitar, persuadir o inclusive conmover a la persona con la que estabas llevando el diálogo. ¿Sale? Fue establecido por Aristóteles. El siguiente pensador ya no es de la antigua Grecia, es Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro, el cual retoma lo que es la dialéctica como una parte de la lógica. ¿Sale? Ya lo utilizaban prácticamente para tratar de comprender el mundo que los rodeaba. De ahí tenemos a Platón, quien recoge las enseñanzas de Sócrates en un libro llamado Diálogos. Cabe resaltar que Sócrates no escribió ningún libro, ¿vale? Todo lo que conocemos de Sócrates se los debemos a otros filósofos, principalmente Platón, quien fue quien seguía principalmente sus enseñanzas. En este libro llamado Diálogos,
Se hizo un análisis del sistema de gobierno, el cual regía a los griegos, así como temas relacionados con la moral, el arte, el derecho y la religión principalmente. El siguiente pensador filósofo fue Heródoto, el cual fue un historiador que reseñó las grandes conquistas griegas tanto en Egipto como en Persia. Y dejó constancia de estas batallas sostenidas, pero también habló de otras cosas como los usos, las costumbres, la religión, la forma de vida e inclusive de la apariencia física de los enemigos o de las personas que habitaban en otros pueblos. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver esto con la antropología. Simple y sencillamente porque la antropología estudia a las personas en un estado salvaje, por denominarlo de alguna forma. Entonces, todo aquel que no era europeo era considerado un salvaje. Y la antropología se encargó de estudiar a este sector de la población. Si se dan cuenta, empezamos con Sócrates, el cual empezaba a entablar relaciones con otras personas para tratar de conocer sus puntos de vista y llegamos a lo que es el pensador Heródoto. El siguiente pensador es Sófocles y Eurípides. Ambos estudiaron sobre la psicología no solo de manera individual, sino la psicología colectiva de los pueblos a los que pertenecían, ¿sale? Y reiterando, si estudias la psicología de manera global o en comunidad, te estás enfocando a una parte específica de ellos. De aquí, de la antigüedad, nos saltamos a lo que es la Edad Media. En esta edad hubo un grupo de incursión en el campo de la antropología llamados moralistas cristianos, es decir, la antropología, sí, se creó junto a ella este grupo llamado moralistas cristianos que estaban muy ligados a los razonamientos que se encontraron en ese entonces de la antropología y trataban de estudiar más a fondo acerca de ello. Entre estos moralistas cristianos, los autores que más destacan son San Agustín de Tagaste, Santo Tomás de Aquino, Erasmo de Rotterdam, Descartes y Tomás Moro. Lo que hicieron ellos fue prácticamente el enriquecimiento de la antropología gracias a sus diferentes estudios dado a esta rama de la antropología. ¿Sale? No es una rama en sí, sino una ciencia que ellos crearon para tratar de entender más a fondo lo que era la antropología. Esta rama, lo que es la antropología, se ve muy enriquecida en esa época gracias a los viajeros, aventureros y coleccionistas que prácticamente dejaban constancia de todo lo que veían en esos recorridos que hacían a través del mundo. ¿Vale? Por ejemplo, si ellos pertenecían a una parte de Europa, antiguamente no había un, una forma de transporte más viable que el transporte marítimo. Entonces, gracias a ellos podían intercambiar lo que ellos veían alrededor del mundo, ¿sale? Dependiendo a dónde viajasen,
adquirían nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevas formas de vida, etcétera. Y esto era lo que comunicaban al momento de volver a su lugar de origen. ¿Sale? Entonces hacían intercambio de lo que eran las ideas, las opiniones, etcétera. Y recordando, la antropología se encarga del estudio de diversos pueblos en diferentes circunstancias. ¿Vale? Eh, Aparte de dejar constancia de lo que veían, también dejaban constancia de nuevas tierras que ellos visitaban. ¿Sale? En ese entonces se creía que solamente, ya habíamos visto, estaba esta parte del planeta, pero con los viajes y recorridos que ellos realizaban se dieron cuenta que había muchísimo más allá de lo que conocían hasta ese entonces. ¿Vale? Con los viajes a otros continentes como Oceanía, América, África y Asia, aparecieron los diarios de viajes y relatos en relación a otras formas de gobierno. Se dieron cuenta que no todo era lo que estaba en Europa y ya, sino que había otros lugares en los cuales ellos podían conocer y experimentar nuevas formas de vida, de gobierno, de comunicación inclusive. En esta etapa aparecen también los misioneros, los cuales intentaban convertir a las personas de los nuevos pueblos al cristianismo. ¿Sí? También fue una de las cosas eh, importantes, ¿sale? El llevar la religión a otros países y el tratar de evangelizarlos, ¿sale? A través de los misioneros. Esa es la forma en la cual la antropología va tomando mayor fuerza, ¿vale? Porque se dan cuenta que no son los únicos, que hay mucho más allá de lo que ellos creen. A partir del año de 1785, 1785, a partir de esta fecha, surgen los primeros antropólogos conocidos como pioneros, es decir, como los antropólogos reconocidos o los antropólogos que empezaron de lleno con esta rama de la ciencia, pero no se enfocaban ciertamente en la antropología, sino en la filosofía o en la religión, y esto lo hacían solamente para obtener riquezas o prestigio. ¿Sale? Es decir, se enfocaban a la antropología, sí, para tratar de evangelizar a otros pueblos, pero sabemos que si evangelizaban a un pueblo, ellos se quedaban como los recolectores de las riquezas. Las personas tenían que darles diezmo y a partir de ahí es como ellos empezaban a obtener grandes beneficios con base en ello. ¿Sale? No tanto porque les interesara la antropología, sino más que nada para la obtención de riquezas. Ya a finales del siglo XIX se da el surgimiento de nuevos antropólogos cuyas ideas siguen vigentes, es decir, aquí sí ya no les interesaba tanto lo que eran las riquezas, sino el realmente comprender la forma de vida de los otros pueblos. Y para el siglo XX se da el estudio al hombre cultural, con autores como Malinowski, Redfield, Med Benedict, entre otros. ¿Sale? Entonces, así es como funciona o se dio el avance histórico de lo que fue la antropología. ¿Sale? Pues nada, toma tus apuntes. Si hay algo que no haya quedado bien, mandas mensaje y te envío algunos apuntes que tengo también. ¿Sale? Así que nos leemos para la próxima o por WhatsApp si te da tiempo todavía.